Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy toca paquete, un paquete muy grande, un paquete que pesa 5 kilos. Me lo envía mi amigo Antonio de Cerrajería Ambe en Cartagena. Es un cerrajero profesional, aquí lo tenéis. Este es su Instagram, por si queréis visitarlo. Muchas gracias, Antonio, de verdad. Me ha estado guardando todos los cilindros que retiraba en los servicios que hacen y ahora me los envía. Habrá de todo, habrá cilindros más sencillos, habrá alguno más complejo. A mí me vienen bien todos porque los más sencillos se pueden utilizar para gente que está empezando, los más complejos para hacer intercambios, para hacer vídeos. Todo me viene bien. Muchísimas gracias, Antonio. Cerrajería Ambe de Cartagena. No dejéis de visitar el Instagram y vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que tiene este paquete. Vamos a ello. Vamos a ver por dónde lo podemos abrir. Yo creo que por aquí. Sé al menos que viene un cilindro Vilca, que me envió una foto y que era muy interesante. Bueno, aquí veis un montón de cilindros, un montón de cosas. Vamos a ir sacándolos poco a poco. Esto no sé ni lo que es. Vamos a ver, hay dos iguales, igual se ve mejor en este. Tiene pegado un papel. No sé qué puede ser esto. Parece que lo han pintado. 5 pernos nada más. 5 pernos multipunto. Como poco es extraño, porque es muy poco habitual 5 pernos y multipunto. Limpiaré los cilindros y veremos qué es lo que es. No había visto esto nunca. No parece que sean unos cilindros de muy alta calidad. Aquí tienen un defecto junto a los tapones, no lo sé. Lo veremos. Voy a... Bueno, aquí ha puesto... Voy a apartar... Creo que hay una tarjeta. Aquí lo tenéis. Ambe CR, Cerrajería 24 horas, Antonio García. Es en la zona de Cartagena. Voy a dejar la tarjeta por aquí, voy a retirar la caja para ir sacando poco a poco porque si no me quedo sin espacio, ocupa demasiado la caja. Vamos a ir subiéndolos poco a poco, vamos a ver qué tenemos aquí. Fijaros, creía al verlo que era un cilindro de discos chino, pero no, es un cilindro con cerradura cruciforme. También de aspecto chino, lo abriremos. Estas para los principiantes van muy bien, da la impresión de que hay muchos pernos, de que es muy difícil, pero son sencillas de abrir. Perfecto. Vamos a ver qué más. Aquí viene algo más interesante. Esto es un perfil de fichet, pero con un cilindro. Normalmente suelen ser multilock, lleva la llave partida dentro. Creo que podré desmontarlo y sacar la llave. Tiene 5 pines, será un multilock interactivo seguramente. Estos siempre vienen bien. Siempre son un reto. Puede parecer sencillos, pero no lo son. Por aquí vienen llaves. Vamos a ver. Aquí hay un cilindro. Puede que este sea el Vilca. Está pintado por fuera. Vamos a ver. No llego a verlo bien. Sí, es el Vilca. Fijaros en este boca llave. Qué interesante, qué bonito. Muy restrictivo. Creo que intentaré quitarle la pintura para que se vea todo bien. Es muy restrictivo. No había visto nunca este boca llave. Muy interesante. Este sí, espero. No se ven tapones. No sé si tendrá 5 o 6 pernos. Espero poder ganzoarlo y ofreceroslo en el canal. Yo creo que está en buenas condiciones como para intentar la apertura. Vilca, fantástico. Este cilindro, fantástico. Me encanta. Muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Por aquí he visto otro cilindro similar. Fijaros, otro Vilca, pero es diferente. Este tiene aún diferente o no, o es igual. Dos iguales, no son iguales, perfecto, mucho mejor, podremos compartir uno de ellos. Me imagino que será muy difícil conseguir un perfil de esta llave, pero como veis tiene una forma ahí
Espectacular, 2 cilindros, perfecto. Vamos a ver qué más. Esto no lo había visto nunca. Esto es interesante. AVL puede ser, no lo sé. Son símbolos que se pueden interpretar de diferentes maneras. Puede que sea AVL, serreta, 5 pernos. Parece un cilindro básico, pero bueno, habrá que probarlo. No había visto nunca este logotipo. No sé si es el del fabricante o el de alguna marca de carpintería y se ha hecho de puertas. Muy interesante este cilindro también. Vamos a ver qué más. Por aquí hay uno partido. Tesa, esto es un T5. Siempre son un reto, sobre todo para los principiantes, un salto cualitativo en el aprendizaje en serreta, muy recomendable. Vamos a ver este. Este ha sufrido un ataque. Es un T5 también, pero le han taladrado los alojamientos. Podremos sacar de él muelles y pernos. Ajá, esto es interesante, fijaros, IFAM. Un candado. Este pide un poco de mantenimiento. Creo que es el modelo, antes se le denominaba el modelo níquel. Es bastante grande, tendrá 50 o 55 milímetros. Está muy bien. Le daré una pequeña limpieza, aunque la pátina que tiene es bonita. Creo que el cuerpo no es de latón, fijaros, tiene una tapa para tapar. Es una gama básica, pero suelen ser candados muy duraderos, muy robustos. Perfecto. Vamos a ver, por aquí viene uno hasta con cadenas, un lince antiguo, no tiene numeración aquí. Estos llevaban spool, son una maravilla y no sé si ha sufrido un ataque o es que está mal hecho. Fijaros, si no me engaña la vista, esto está inclinado. Da la impresión de que el corte del perfil del que ha salido el candado, porque es muy difícil de formar un candado en este sentido, vamos a verlo comparado con el otro. Fijaros cómo está cortado en bisel, no había visto nunca, es muy curioso. Tiene este corte y este corte son paralelos, pero no están en perpendicular con los laterales. Muy interesante. Lo ganzuaré y lo veré con más detenimiento a ver si puedo sacar otro para compararlos. Vamos allá. Como veis se van juntando muchas cosas. Vamos a ver qué más. Yale. Ajá. Yale de multipunto. 6 pernos. No veo ninguno más. Probablemente sea de los producidos por Tesa. Yale, con este bocallave. Ajá, esto es interesante. Hay un modelo, el YL6 de Yale, que lo hace Tesa. Tengo por ahí, yo creo que os lo he ofrecido y tengo alguno también para ganzuar. Me envió uno recientemente Loisan y creo que puede ser ese cilindro, pero es muy interesante. Es aparentemente similar al T60, pero yo creo que lleva otro pitonaje. Vamos a ver qué es esto. Sabre, vaya. Esto es una marca que la he visto ocasionalmente en España. No sé si es española, Sabre. Como veis, multipunto. Suele ser una gama básica. Yo creo que le haremos un vídeo a este y así vemos qué es lo que lleva dentro. Oh, fijaros, 5 pernos. Empiezo a temerme que estos de aquí, vamos a ver si aquí se ve el bocallave, es muy similar el bocallave. Si lo pongo en el mismo sentido los tapones sería simétrico. Quizás estos de aquí también sean Sabre. Lo ganzuaremos y lo desmontaremos para ver qué es lo que tiene dentro el Sabre. Yo creo que no he probado ninguno multipunto, que los que he tenido eran todos serreta. Vamos a ver, otro más de estos, de 5 pernos. Son un pequeño misterio. Por aquí veo una serie de cerraduras. Estas cerraduras son las típicas que venden en webs chinas o en Amazon, supuestamente para aprender a ganzuar.
Yo no las recomiendo. La experiencia que tengo con ellas es que tienen un tacto muy diferente al de una cerradura de verdad, y aparte del tacto no son muy duraderas, pero sí que sirven para mostrar cómo funcionan las cerraduras a las personas que no saben cómo funciona una cerradura. Fijaros, este es un candado de discos incluso. Para aprender a mí no me parece una herramienta demasiado útil. Aunque no son caros, creo que piden más de lo que valen. Pero para mostrar cómo funciona un cilindro, una cerradura, pueden ser útiles. Los guardaré y quizás pueda utilizarlo en algún vídeo, en algún tutorial, para algún uso concreto. Muchas gracias. Vamos a dejarlos por aquí. No había tenido más que uno que me prestaron una vez y lo devolví. Realmente no tengo de esos cilindros. Otro de estos. No sé de qué puede ser esto. Es curioso. Son todos iguales y de 5 pernos. No son nada habituales los cilindros de 5 pernos en multipunto. Vamos a ver esto que es. Esto es un T5, lo podemos saber por la separación entre los pernos. Este también, otro T5, no se olvida para los que se inician con esos cilindros. Vamos a ver. Otro T5, este está muy castigado, yo creo que le ha metido el taladro o algo así. Sacaremos los muelles. Siempre conviene guardar los muelles y los contrapernos que estén sanos. Esta parece la otra mitad del Yale. Aquí está. Lo habrá partido para dar el servicio. Tenemos las dos mitades. Muy bien. Por aquí hay un montón de llaves. Luego miraremos cuál corresponde a quién. ¡Wow! Y esto... Vamos a ver. He visto por este lado y no sé si es que está taladrado. Sí, es un cilindro... Bueno, es un cilindro normal, pero es de 6 pernos. No son demasiado habituales los de 6 pernos aquí en España. Serreta. Por este lado ha sufrido manipulación, ataque, está claro, pero por este está sano. Le echaremos un vistazo. Sí, no tiene marca. Me recuerda a los STS, pero el bocallave es un bocallave universal y no es pesado, no parece el típico cilindro chino de aluminio ni nada que se le parezca. Un pequeño misterio. Este puede que se lleve premio y tenga un vídeo. Esta marca la he visto habitualmente, es el típico cilindro que suelo dar para principiantes. No recuerdo cómo es la marca, quizás esté la llave por ahí, podamos verlo luego. Suelen ser de 5 pernos, ahí está, básicos. En alguna ocasión he visto que tenían algún spool. Lo veré y quizás merezca la pena hacerle un vídeo para que conozcamos. Yo creo que es interesante. Hay veces que me ponen en los vídeos que he hecho un cilindro demasiado fácil o para lo que ellos consideran mi nivel. Bueno, he de decir en primer lugar que yo disfruto ganzuando cualquier cilindro, desde los más sencillos a los más complejos. Es una virtud o un defecto que tengo. Yo disfruto haciéndolo y es por eso que hago los vídeos. Pero creo además que no debo de hacer vídeos solo de cilindros que sean, o candados o lo que sea, que sean complejos. Creo que también hay que hacer vídeos de cilindros sencillos, porque el canal lo ve mucha gente, lo ve gente que ya sabe ganzuar y lo ve gente que está iniciándose en el ganzuado. Y estos vídeos pueden venir muy bien al que está empezando para darse cuenta de sus errores. Puede que tenga un cilindro exactamente como el que yo estoy ganzuando y le puede servir. Yo creo que son interesantes. Son cilindros que están instalados en puertas alrededor de nosotros y es bueno saber qué enfoque tienen, si son básicos, si son avanzados, si tienen pernos de seguridad, si no lo son, porque si no, ese tipo de cosas al público en general le resultaría imposible saberlo y muchas veces se tienen que creer lo que les digan. Puedes sacar este cilindro de una caja
en la que te pone que es un cilindro de alta seguridad, antiganzúa, y este no lo sé, este en concreto no lo sé, pero hay cilindros por ahí que son realmente básicos, de calidad muy cuestionable, que ponen de alta seguridad y realmente no tienen nada que les haga ser antiganzúa. Así que yo creo que es interesante hacer este tipo de cilindros y haremos. Aquí tenemos uno de 5 pernos, IFAM. No es habitual encontrar un IFAM serreta, así que este puede que le hagamos, parece que está, o no es su llave o está bloqueado. Sí, sí es su llave, es una llave genérica de JMA, un cilindro serreta IFAM. Miraré a ver si ya le he hecho vídeo a este modelo, y si no le he hecho vídeo, se lo haré. Los IFAM siempre llevan pernos de seguridad y siempre son muy interesantes. ISEO, un ISEO R6 probablemente, o R8 creo que se llama el otro modelo, muy interesante, sobre todo para los que están empezando. Le daremos una limpieza. Wow, fijaros, otro Bilka como el de antes, con este bocallave tan atractivo, me encanta, genial, creo que es igual que los otros, sí. Les daré una buena limpieza, fijaros, en este se ve muy bien, y alguno de estos se va a llevar un vídeo seguro, haré todo lo posible. 3 de ellos, perfecto, muchas gracias, Antonio. Vamos a ver qué más. Vale, este de aquí, fijaros, esta es la otra parte del cilindro con formato fichet. Ya me dijo que venía uno con la llave partida dentro, es esta de aquí. Espero poder desmontar y sacar esa llave. Y esta es la otra mitad, que está sana y no es multilock, es también el fabricante israelí, creo que se llama Raf Bariach, no lo habré pronunciado bien. Os ofrecí uno que me envió mi amigo Santiago de Loisán Cerrajeros, y espero poder ofreceros este. Es una especie, es muy similar al multilock. Este, como veis, tiene interactivo, lleva 2 interactivos, pero creo que solo actúa uno, que es uno de ellos el que actúa, lo veremos. Muy interesante, son cerraduras de muy buena calidad y que estoy encantado de poder ofreceros, y además en este formato de fichet. Bueno, ya lo que viene aquí por último son 2 ganzúas, las típicas ganzúas que venden en las webs chinas. Yo la verdad es que no tienen demasiada calidad estas ganzúas, suelen romperse, no sé si esta estará reparada, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno y cómo le salgan. Yo compré una vez muy similar a esta y vino doblada, ni siquiera os puedo decir cómo de buena o de mala era, porque no he podido utilizarla nunca. Si no está doblada, pues intentaré darle un uso a esta, y esta es la típica que se utiliza para discos, o que venden para discos, pero son de muy baja calidad. Aquí ha tenido que reparar la punta por lo que veo, y esta punta no sirve para nada, para ningún candado que tenga una mínima calidad. En mi canal tenéis información de cómo fabricar una herramienta sencilla como esta a partir de un par de cerraduras habituales, y esta es mucho más capaz de abrir cerraduras reales de discos que esta. Esta solo puede abrir cerraduras chinas, pero bueno, utilizaremos las piezas en algún montaje. Y vamos a ver qué más viene por aquí. Ya lo que veo son todo llaves, me imagino que alguna será, vamos a ver, sería fantástico. ¡Wow! Sí, fijaros, tenemos aquí un par de llaves de los Bilka, no soy capaz de leer lo que viene aquí debajo. Vamos a ver, este será el cerrajero original que comercializa estas cerraduras. Fijaros en la codificación, wow, es mejor de lo que yo pensaba, y lo que no sé si funcionarán. Las han pintado y creo que han podido bloquear los pernos con la pintura. Quizás sea ese el problema que ha hecho
que las hayan tenido que desmontar. Quizás estén amaestradas. Es evidente que si las han sustituido es por alguna razón, pero si la codificación es esta, el vídeo puede ser, creo que muy interesante. Fijaros, espectacular, me encantan estos cilindros, solo por estos merece la pena el paquete, impresionante. Bueno, me envía un montón de tarjetas suyas, ya lo habéis visto. Ambe CB Cerrajería en Cartagena. Antonio, muchísimas gracias por todo este material. Yo creo que van a salir varios vídeos de él. Te lo agradezco de veras, que te hayas tomado la molestia, primero de reservarme, de guardarme todo el material que llega a tus manos, segundo de enviármelo al canal para que pueda hacer vídeos con él y mostrarlo a la gente. De verdad, muchísimas gracias, te lo agradezco de veras. Y para todos vosotros, pues ya veis un poco lo que se nos viene encima. Procuraréis sacando vídeos de lo más interesante, y nos vemos pronto. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.